Así vamos a ir a la Biblia. Vamos a continuar en el libro de Romanos, en el capítulo 7, donde lo dejamos la semana pasada. Y vamos a orar para empezar. Repasamos un poquito y continuamos. Nuestro Padre, te damos gracias por el día, gracias por traernos aquí, gracias por el tiempo que podemos pasar ahora en tu palabra. Pido que nos guíes, nos des sabiduría, pido que me ayudes a mí a hablar claramente de tu palabra hoy. Que cada hermano aquí aprenda de la palabra, aprenda de ti y sea fortalecido o estirado espiritualmente. Pido que nos guíes, nos bendigas en este tiempo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Voy a apagar el aire de atrás, que hace tanto ruido, y empezamos. Entonces, en Romanos, repasamos el capítulo 1, vimos que la verdad del Evangelio es evidente, importante, le impulsa a Pablo. Pablo tiene la necesidad de hablar del Evangelio. Habla primero de la justicia de Dios, que Dios es absolutamente y perfectamente justo, ¿no? Él va a juzgar cada pecado de cada persona. La ley, después vimos, la ley, que es lo que define el pecado, la ley no puede salvar a nadie. La ley, el Antiguo Testamento, está allí para demostrar el pecado, demostrar los pecadores que somos, ¿no? Nadie es salva a través de la ley, cumpliendo normas. Que yo creo que la base de todas las religiones del mundo es cumplir una serie de normas, una serie de requisitos para obtener alguna recompensa, y el Evangelio es lo opuesto a eso. En la ley no es la venida de la salvación. Después vimos que en el Antiguo Testamento, aunque vivían en la era de la ley, eran salvos no por las obras, sino por fe. Y esto Pablo habla de Abraham en particular y personajes del Antiguo Testamento que fueron salvos, dice el Antiguo Testamento, por su fe en Dios, no porque fueron buenas personas, porque no lo fueron. Ninguno de los, incluso los héroes del Antiguo Testamento, fue buena persona en sí, pecaron. Abraham tuvo deslices tremendos y a pesar de su pecado, por su fe fue salvo. Vimos que la fe nos da la justificación es término técnico, término legal, o sea, no ser culpable de la ley, ser justificado o es ser declarado justo. Y nos da la salvación, nos da una vida nueva, algo mucho más allá que simplemente ser declarados inocentes. Eh, Después en el capítulo 6, un montón de versículos que se memorizan en el capítulo 6, capítulo muy conocido de Romanos, hablando Pablo de que todos servimos o a la carne o a Cristo. No hay opción más que estas dos. Todos somos siervos de la carne, que es otra forma de decir vivimos según lo que o sea, vivimos según el instinto. Vivimos como nos viene naturalmente vivir. Eso es vivir según la carne y eso, hemos visto, nos lleva al pecado, por lo tanto a la muerte, o vivir por Cristo a través de la salvación y eh, vimos en términos de muerte y resurrección, ¿no? Morir a la vida natural, morir a la carne, la vida de la carne, y vivir una vida absolutamente nueva para Cristo. Ahora estamos en el capítulo 7, hoy vamos a terminar el capítulo 7 hablando de la ley y la libertad de la ley. Bien, la ley es un tema muy importante en el libro de Romanos, ¿no? Se habla mucho de la ley, no porque sea otra vez la venida de la salvación, que no la es, sino porque sin la ley nadie sería salva, porque nadie se arrepentiría. Si no fuese por la ley, todos pensaríamos que somos buenas personas, ¿no? Nadie llegaría a los pies de Jesús arrepentido si no fuera por la ley. La ley es lo que nos define el pecado y nos trae el conocimiento de nuestra necesidad de salvación. Imagínate que Dios no hubiera definido ley. Imagínate que Dios hubiera creado al mundo, creado a los seres humanos, creado a los animales y todos los demás, con sus expectativas, y simplemente al no cumplir con las expectativas, como si fuéramos un experimento fallido, pues acabara con la humanidad y ya está, ¿no? Si no hubiese si no hubiese ley, eso sería la realidad. Pero la ley es Dios demostrando, o sea, dando sus instrucciones, dando lo que Él espera de nosotros para que la gente entienda
cuánto ha fallado, cuánto se ha quedado corto de la ley para que les lleve eso al arrepentimiento, a la salvación. Bueno, pero somos hechos libres de la ley. O sea, la ley nos lleva hasta Cristo, pero no nos controla después, o sea, no nos define las vidas. Y no, después de ser salvos, no somos definidos como seguidores de la ley. Cada uno que es salvo debería tener el deseo de hacer lo correcto y vivir para Cristo, desde luego. Y su vida debería manifestar obediencia a la ley moral de Dios. Si no está haciendo eso, hay un problema muy serio. Pero no es la forma de definir la vida cristiana, ni mucho menos. Los cristianos, y vamos a ver más hoy de Pablo, somos pecadores, rompemos aún después de la salvación la ley, pero ya como la ley no es juez, ya no está para condenarnos, somos libres del peso de la condena de la ley. Bueno, vamos a ir entonces al versículo 17 y ahí continuamos. Bien, Romanos 7, 17, dije, versículo 13, perdón. Romanos 7, 13 y continuamos. Dice, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, hablando en el contexto, pues los últimos versículos, Pablo estaba hablando como la ley, que es algo bueno porque es algo de Dios, vino a mostrarle su pecado. O sea, la ley se convirtió en fuente de pecado en un sentido. A través de la ley, Pablo entendió que era pecador. Y dice, entonces algo bueno vino a ser muerte para mí porque me demostró el pecado, porque antes de la ley yo pensaba que era buena persona, no, pero la ley me hizo ver mi pecado. En ninguna manera, sino que el pecado, dice, para mostrarse pecado, o la idea es para demostrar su naturaleza verdadera. El pecado va por muchos nombres hoy en día que no sea pecado. Nadie habla de pecado en términos en el mundo, ¿verdad? Fuera de la iglesia no es, no es terminología común hablar del pecado. Se llama de un montón de otras cosas. A veces se llama por enfermedades mentales o enfermedades de otros tipos. A veces se llama incluso algo bueno. Se llama tolerancia o se llama pues, diversidad o aceptar a gente o cosas así. O incluso amor. Se llama el pecado por casi cualquier nombre que no sea pecado. ¿Bien? Y no es nada nuevo en estos tiempos, siempre ha sido así. La cultura cambia y lo que se llama pecado y virtud va cambiando. En 20 años serán otras cosas, os lo garantizo, ¿no? Pero el mundo siempre va a cambiar la definición de lo que es el pecado, o no reconocer el pecado como pecado. Y lo que está diciendo aquí Pablo, ¿no? El pecado, para demostrarse pecado, para demostrarse, y la palabra pecado está hablando de simplemente por definición romper la ley de Dios, ¿no? Eso es realmente lo que significa el pecado, no tiene más complejidad la palabra. El pecado, para demostrar cómo es su naturaleza, demostrar lo que es, dice, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Realmente estamos diciendo lo mismo que vimos la semana pasada, de que el pecado se manifestó o se reveló, se demostró, o sea, se definió en la vida de Pablo a través de la ley. Y en la ley le dejó ver a Pablo lo que era su pecado. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Qué significa esta frase? Que a través de la ley podamos nosotros ver el pecado como algo vil, algo para ver el pecado por lo malo que es la idea, por lo pecaminoso que es. Aquí muy difícil traducir estas cosas al español. Está diciendo para que nosotros veamos el pecado como lo ve Dios, ¿no? Como algo absolutamente horrendo. A través de la ley aprendemos a ver que lo que a veces, no siempre, ¿no? Pero lo que a veces el mundo llama tolerancia o amor
o libertad, o cosas, lo que la ley, lo que el mundo llama a veces incluso algo bueno, la Biblia lo llama pecado, y Dios lo ve como absolutamente horrendo, absolutamente vil, sobremanera pecaminoso, como dice aquí. Y la ley nos ayuda a acercarnos a la visión de Dios en cuanto al pecado. Seguro que habéis notado, ¿no? Yo he pensado esto muchas veces. ¿Cómo es tan fácil cambiar, o sea, acercarnos a la perspectiva del mundo en cuanto al pecado? Porque cómo se tratan, como digo, sí, cómo se tratan los pecados va cambiando con el tiempo y la cultura tiene sus argumentos y desde luego tiene sus seguidores y montones de personas que piensan de una forma equivocada en cuanto al pecado. Y es muy fácil acercarnos y pensar como el mundo en cuanto al pecado. Quizás no al extremo, ¿no? Quizás sigues siendo cristiano, pero vas abriendo, o sea, te vas acercando un poquito. Es muy fácil. Y cómo no ser así, o sea, cómo mantener, o quizás no mantener, sino cómo acercarnos más a ver el pecado como lo ve Dios, a través de la ley. Pues leer la Biblia, conocer la Biblia. Bien, eso es realmente la única forma de mejor definir y entender el pecado, tanto en los demás como en nuestra propia vida. Bien, a través de la ley llegamos a ver que el pecado es sobremanera pecaminosa. Bien, va contra la naturaleza de Dios. Porque sabemos que la ley es espiritual. La idea aquí, la ley es de Dios. La ley viene de Dios. La ley no es algo mala. Pablo ha hablado bastante de la ley, que la ley condena, la ley lleva a muerte, la ley o sea, la ley es como algo malo en su vida. La ley es de Dios. No nos olvidemos que Dios hizo la ley, ¿no? La ley es espiritual, más yo soy carnal. El problema no es la ley, el problema soy yo, ¿no? No es que la ley sea demasiado estricta, ni anticuada, ni sobremanera difícil, ni demasiado difícil para que lo cumpla. No, el problema soy yo. Eso es lo que dice Pablo, ¿no? El problema es que yo soy carnal. Y eso es un poco redundante, esa palabra. O sea, es como decir yo soy humano. El problema es que mi naturaleza va en contra de la ley. Por defecto, ¿no? Automáticamente yo me inclino hacia el mal. Yo soy carnal, dice, vendido al pecado. La idea es esclavizado al pecado, ¿no? Controlado por el pecado. Y esto no es culpa tuya ni mía, ¿no? Nosotros no escogimos nuestra naturaleza, ¿verdad? Muy buenas, Amy, Javier. Bienvenidos. No escogimos ser humanos, o no escogimos que los humanos fuéramos los que éramos. Se podría culpar de alguna forma a Adán, ¿no? Quizás, porque muchos han dicho, ¿no? Quizás Adán fue el mejor de todos los humanos y él es el que falló. Pero nosotros somos lo que somos porque así nacimos, no es nuestra culpa, pero eso no cambia la realidad, ¿no? La realidad es que somos humanos, la realidad es que somos carnales y la realidad es que nos inclinamos al pecado. Podemos reconocerlo o no reconocerlo, pero eso es como son las cosas, ¿no? La ley es espiritual, o sea, la ley proviene de Dios, por lo tanto es buena. El problema lo tengo yo, ¿no? Y la solución no es, pues voy a leer menos de la Biblia porque la Biblia me compunge, me hace dolor o me hace sentirme incluso más pecador. No, o sea, porque el problema no es en la ley, el problema está en ti o en mí, y queremos entender más de quiénes somos nosotros y entender más de la ley para poder ir hacia la verdad, ir hacia la esperanza. Bueno, la ley espiritual, yo soy carnal, vendido al pecado, dice, porque lo que hago no lo entiendo. Y esta es frase muy curiosa. Este pasaje, llegamos a una parte de la escritura de Pablo muy, muy personal aquí. Pablo abre su corazón y cuenta, recuerda, Pablo es el apóstol
uno de los apóstoles principales, ¿no? Pablo es héroe espiritual para las personas que leen esta carta. No es un cualquiera, ¿no? Estamos hablando del apóstol Pablo, ya conocido, reconocido como, pues, apóstol, siervo de Dios, una persona con evidentemente muchísima influencia en la iglesia primitiva. Y fíjate cómo se describe a sí mismo, cómo abre su corazón. Dice, porque lo que hago no lo entiendo. La palabra entiendo aquí, uh, quizás mejor traducido, no lo conozco o no me asocio con ello. Es como decir, se me escapa ahora la frase, no soy lo que hago, no me acuerdo de la frase, pero Pablo está diciendo, no irónicamente, lo que yo hago no es quien soy, en un sentido. No me identifico con eso. Evidentemente lo que hacía es lo que era, pero no es quien quiero ser. No lo conozco, es lo que está diciendo. Por lo que hago no lo entiendo. Dice, pues no hago lo que quiero, porque literalmente estoy haciendo cosas que no quiero hacer. No, no es mi deseo pecar. No es mi deseo vivir de la forma que vivo. Pero dice, aún y todo lo hago. Sino dice, lo que aborrezco, esto hago. Y recuerda, esto no lo está hablando un cristiano dando su testimonio de recién convertido ni nada así. No, no estamos hablando aquí de alguien en el mundo o uno reconocido como un pecador grande o que está reentregando su vida a Cristo o algo así. Estamos hablando del apóstol Pablo. Justo a la mitad de su epístola, la epístola, una de las epístolas más significantes de la Biblia, ¿no? Hablando más, definiendo el Evangelio que en ningún otro sitio. Pablo está en mitad de la epístola diciendo, es que mi vida está entregada al pecado, o mi vida tiene pecado, por lo menos. Hago todas estas cosas que no quiero hacer. Lo que no, hago lo que, perdona, no hago lo que quiero y hago lo que aborrezco, ¿no? O sea, en un sentido soy un hipócrita. Hago una cosa y quiero otra cosa. Y se nota que le da mucha rabia, o sea, es algo que le duele a Pablo, no quiere que sea el caso. Pablo está siendo aquí vulnerable con el oidor. Y no, es que no puedo, no soy capaz de hacer lo que me gustaría hacer. Dice, y aquí hay varios versículos que sigue así parecido, ¿no? Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Si hago lo que no quiero hacer, o sea, peco cuando no quiero pecar, todos lidiamos con pecados personales, ¿verdad? Espero que todos tengamos una idea más o menos clara en nuestras cabezas de lo que son nuestros pecados personales, lo que son las luchas que tenemos ahora. Quizás en una cantidad de años vayan cambiando. Quizás Dios te vaya dando victoria sobre estos pecados y empieces a luchar contra otras cosas y bueno, reconocer a otros pecados como enemigos en tu vida. Pero todos deberíamos reconocer cuáles son nuestros pecados personales. Bien, porque todos tenemos y no son iguales para todos. No sirve aquí poner ejemplos porque cada uno es diferente, ¿no? Pero Pablo conocía muy bien sus pecados y no nos los dice, no sabemos cuáles son. Bueno, es importante, igual si hubiese dicho los que eran y otro pues dice, mira, yo soy mejor que Pablo, entonces no nos dice cuáles son, pero Pablo lo tiene seguro y quizás las personas a su alrededor también. O sea, si hablas con alguien, igual te pueden ayudar. Si no sabes cuáles son tus pecados, seguramente lo saben las personas más cerca de ti. Pero Pablo abiertamente reconoce que, que tiene pecado, que está luchando contra el pecado, ¿no? Lo que no quiero, dice, esto hago y apruebo o demuestro que la ley es santa, la ley es buena, es de Dios. La ley me define como pecador día tras día. La ley no cambia y día tras día yo no llego a la ley, ¿no? Yo caigo corto
de lo que dice la ley. Por lo tanto, demostramos que la ley es buena, la ley es de Dios, porque no somos capaces de alcanzarla, de superarla. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora, casi parece que Pablo está poniendo aquí excusas. Pablo, pero es muy importante la distinción que está creando aquí Pablo, ¿no? Es importante a su argumento. Dice Pablo, y por eso dijo al principio, lo que, porque lo que hago no lo entiendo o no lo conozco o no es lo que soy en realidad. Por eso lo dice, porque de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Aquí casi hablamos en términos de esquizofrenia, ¿no? Hay dos personas en mí luchando. Y esto va muy relacionado con lo que hemos visto en los capítulos anteriores, hablando de esta idea de la muerte y resurrección, el viejo hombre y el hombre resucitado, el hombre nuevo. Pablo está diciendo es que hay dos personas en mí luchando. La carne, o el pecado, el hombre anterior, y el hombre resucitado, la vida nueva. Bien, esto evidentemente está hablando de un cristiano, no de un inconverso. El inconverso no tiene esta lucha interna porque el inconverso no ha resucitado espiritualmente. Pero Pablo está diciendo, el que está haciendo ese pecado es que no soy yo, es el que era yo, ¿no? Si tiene un sentido, es el yo antiguo que todavía está allí, todavía le tengo como lastre, estoy atado a él. Leí en la Biblia de estudio de MacArthur, era la primera vez que la había oído, jamás. Era una ilustración y era curiosa la idea. Os comparto la idea, la ilustración, pero al parecer, esto según MacArthur, ¿no? Yo no he oído nunca más de esto, en Tarso, en la zona de Tarso, había tradición o se conocía, se hablaba de una de las penas, los castigos por matar a alguien, castigo por asesinato, ahora sí, era atar el cuerpo muerto al que había sido capturado, al que había cometido el asesinato. Y al parecer, como digo, lo que he leído es una ilustración, ¿no? Al parecer, pues el cuerpo muerto, mientras cuando se descomponía, el cuerpo que se descomponía le iba infectando al vivo hasta que el cuerpo muerto le mataba al cuerpo vivo. Tradición muy antigua, algo así. Pero quizás informando un poquito lo que está diciendo aquí Pablo. Hay dos personas luchando aquí, uno muerto y uno vivo. Y el muerto es el que está pecando. Bien, evidentemente esto es para ayudarnos a entender. Bien, literalmente, no es literal esto, para ayudarnos a entender lo que está pasando. Pero, de manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado que vive en mí, pero no tiene hogar aquí, o sea, está aquí de indeseado. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, esto es en mi ser anterior, antes de la salvación, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El querer el bien viene del cuerpo nuevo. El no puedo hacerlo viene del cuerpo viejo. Y pues, tenemos esta lucha entre dos personalidades. Como digo, yo creo que esto no es literal, esto es una forma de ayudarnos, ¿no? Pero si podéis pensar muchas veces en las películas, tienes un villano en conflicto que no puede decidir o que tiene lucha interna y como habla en el espejo contra su alter, o la idea esta de la novela esta del Dr. Jekyll y el Dr. Hyde, que son el bueno y el malo conviviendo y luchando contra sí, ¿no? Son imágenes, son simplemente ilustraciones para intentarnos entender esto. Pero es lo que está diciendo Pablo que ocurre en su propia vida, ¿no? Pablo está diciendo, en mi propio ser hay esta lucha entre el pecado y el hombre resucitado. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cuántos no podemos
identificarnos con este sentir, ¿no? Y cuántos no pecamos y decimos, pues, ¿por qué lo he hecho? Si no quiero hacer eso, pero no soy capaz de no hacerlo, ¿no? Como Pablo. No soy capaz de refrenar este cuerpo, este cuerpo viejo, estos deseos viejos. Se nota la frustración de Pablo aquí, porque dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Está casi repitiéndose de antes. Lo que quiero hacer no lo hago. O sea, si quiero hacer algo bueno, fallo. Y si no quiero hacer algo, termino haciéndolo. Muy frustrante. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Repitiéndose otra vez. Bien, otra vez. Tú no eres lo que eras antes. Realmente a esto vamos, ¿no? Si eres un cristiano, tú no eres la persona preconversión. Tú eres una persona nueva. Si has sido salvo. Sigues conviviendo en un sentir, ¿no? En tu cabeza o en tu personalidad, o sea, sigues luchando contra esa persona que antes eras, pero recuerda, y esto se puede repetir, no se puede repetir suficiente, no eres la persona que eras antes de ser salvo. Eres persona nueva. Eso es la salvación. Eso es el Evangelio. Tú ya no eres esclavo del pecado, no eres una persona perdida y condenada y controlada por el pecado, ya eres criatura nueva. Si eres salvo, ¿no? Si has recibido a Cristo. Como Pablo, sigues luchando, sigues esforzándote y sigues cayendo en cosas que no quieres caer y sigues pecando en veces que no quieres pecar, ¿no? Sigues con esta lucha, pero no eres esa persona, ¿no? Eres una persona nueva. Así que dice, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ley aquí se usa, comparte la palabra con la ley de Moisés, no estamos hablando aquí de la ley de Moisés. Esta ley, podríamos decir, esta realidad, esta regla o realidad. Así que queriendo hacer el bien, hallo o me topo con la realidad cruel, que el mal está en mí, ¿no? Ojalá no fuera así, ojalá fuéramos ya santos, pero la realidad es que no lo somos, ¿verdad? Me topo con la realidad, que el mal sigue estando en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Tenemos al hombre interior, y aquí el hombre interior está hablando del hombre nuevo, o sea, en contraste a la carne. El hombre interior está hablando del que ha renacido. El hombre interior, o la mi nueva persona, deleita en la ley de Dios. Se identifica con la ley de Dios y quiere cumplir la ley de Dios. El viejo hombre, el viejo Pablo, también quería cumplir la ley, pero por motivos hipócritas, porque era fariseo, ¿no? Pero el hombre nuevo, Pablo, se deleita en la ley de Dios. O sea, se deleita en lo que Dios considera bueno. Lo que Dios llama bueno es lo que él quiere hacer, ¿no? Pero veo otra ley en mis miembros, esta realidad triste, esta realidad cruel, que se revela contra la ley de mi mente. Aquí, usando mucho esta palabra ley, pero contrastándose entre la realidad en mi mente y la realidad en mi cuerpo. Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esta ley de mis miembros, esta realidad de la carne, me lleva cautivo, me arrastra, me lleva, me tira hacia esta ley de pecado que está en mis miembros, esta ley o esta realidad mala del pecado. Bien, esto es realmente otra forma de decir lo mismo aquí. No estamos cambiando mucho aquí. Pablo diciendo, es que la cosa es que lucho contra este viejo hombre. Y aquí sale la emoción, ¿no? Miserable de mí. O sea, estoy en agonía interna, realmente. Estoy miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?
Pablo diciéndolo, ¿no? Pablo, y dices, si lo dice Pablo, pues, ¿qué recursos tenemos nosotros, no? Si Pablo, el apóstol, estaba tan en conflicto con su deseo de hacer el bien y su realidad de hacer el mal, pues tú y yo también, ¿no? Si no, aquí hablo con cuidado, pero si no te sientes pecador, si no notas el pecado en tu vida, si te consideras buena persona, estás más cerca del inconverso que del salvo, que tiene ese sentido, ¿no? Porque acuérdate que el inconverso se sienta buena persona. Eso es la forma de describir a un inconverso, uno que piensa que no necesita a Cristo. El cristiano es el que reconoce su pecado, incluso después de ser salvo, e incluso después de no estar encadenado al pecado, el cristiano es el que reconoce es que soy un pecador. Y si dices, bueno, es que yo soy un cristiano, pero sin tanto pecado, realmente, o sea, estás más cerca del, estás más cerca del inicio que del final, si tiene ese sentido, ¿no? Porque la dura realidad, como lo llama Pablo, la ley, la realidad cruel es que seguimos siendo humanos, seguimos siendo pecadores. Cada uno de nosotros sigue pecando. Um, y yo creo, realmente, yo creo que un cristiano va pecando menos, va mejorando, o sea, yo creo que hay resultados tangibles, resultados reales que vienen con la madurez espiritual. O sea, sí que es verdad que un cristiano peca menos, pero también creo que el cristiano cuanto menos peque o cuanto más madura, más pecador se siente. Si tiene ese sentido, ¿no? Cuanto más madura el cristiano, más vergüenza tiene por su pecado. Si tienes así. Y por eso le vemos a Pablo en tanta agonía, tan extrema frustración aquí. Porque Pablo reconoce que lo absolutamente vil que es el pecado que comete. Y no sabemos cuáles eran los pecados personales de Pablo, que seguro que habían unos cuantos, ¿no? Habrían un par de cosas que le eran tentaciones y luchaba contra ellos. No sé, no sé cuáles serían, ¿no? Podemos suponer que serían parecidos, quizás, a los pecados con quien luchaba antes de su salvación, cosas quizás de hipocresía, de querer aparentar bien como fariseo. Podemos suponer esto o que irían quizás algo relacionados, pero tampoco lo sabemos. Pablo sabía sus pecados, pero podemos saber que Pablo pecaba, que Pablo tenía camino por delante cuando escribió su epístola, por lo menos, ¿no? Y dice eso, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, esto es una carta, esto no es Pablo hablando, esto no es simplemente los pensamientos de Pablo sin filtro. Pablo está aquí escribiendo y está acercándose como a un clímax, a un punto final, ¿no? Y esto es una pregunta retórica, o una pregunta, sí, retórica, porque la contesta justo después, ¿no? Pablo está diciendo, mi pecado me lleva a este punto de frustración. Digo, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Y dice, termina con, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, ¿no? Cristo, nuestro dueño, la palabra Señor es importante aquí, ¿no? El que es nuestro líder o el que es nuestro maestro, al quien somos esclavos, es la idea. Gracias doy a Dios por Jesucristo, porque la historia de la salvación es Cristo comprándonos, que éramos esclavos al pecado, realmente comprándonos para ser esclavos suyos, en un sentir. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque Él es el que hace lo que preguntaba Pablo, ¿no? Él es el que libra de este cuerpo de muerte. Él es el que, uno, nos ayuda a mejorar gradualmente en el proceso de santificación y el que nos santifica por completo el día que estemos con el cuerpo nuevo.
La Biblia habla tanto del cuerpo glorificado, ¿no? La idea es de tener un cuerpo físico, pero 2.0, un cuerpo nuevo, completamente nuevo comparado con el anterior. Y quizás con el mismo aspecto físico, no hablando de vernos diferentes ni nada de eso, ¿no? Un cuerpo distinto, no tocado por el pecado, y no tocado por las consecuencias del pecado. Y Cristo va a dar ese cuerpo a cada uno. Nosotros de momento tenemos la mente renovada, estamos empezando en el proceso. Y como digo, no tenemos literalmente esquizofrenia, no tenemos literalmente dos cuerpos. Esto es para que ayudemos a entender lo que está pasando aquí, ¿no? Esto es estos son figuras o expresiones para entender la lucha que tenemos internamente en este proceso de santificación. Pero un día sí que tendremos un cuerpo glorificado sin ningún pecado y sin ninguna cicatriz del pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo? El Señor Jesucristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y esto es como un suspiro, ¿no? Menos mal, hay un alivio a esta crisis. Hay una solución al problema que tanto me está agobiando. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, lo que dijo antes. Lo que quiero, mi deseo como cristiano, mi deseo es servir a Dios, mi deseo es hacer lo correcto, más con la carne sirvo a la ley del pecado, sigo haciéndolo. Ahora, no interpretemos esto, o sea, no está diciendo, y ya lo ha dicho antes también, no está diciendo Pablo que no es problema, por lo tanto, el pecado, porque lo único que importa es la mente y las acciones no es lo que dice para nada, ¿no? Creo que eso es obvio. Pero esto explica la dualidad o lo que es la contradicción del cristiano. Tantas veces como cristianos nos ofuscamos con tener la apariencia de ser buenas personas. Y quizás hablamos a veces demasiado de la idea de que tengo que tener un buen testimonio para que otros sean salvos y cosas así. Y no funciona, o sea, las personas no son salvas por tu testimonio. No son salvos otros porque tú seas buena persona. Si tú si tú cumples tu función, tu rol o sea, si tú sigues el camino de Dios, Dios te va a usar para dar el evangelio, Dios te va a usar para influenciar a los demás. Pero no es un aura que tienes tú mágico de que si eres buena persona, buen cristiano, pues la gente mágicamente se va a salvar alrededor tuyo. No, eso no tiene nada que ver. Es Dios que opera a través de ti según su plan. Y queremos ser santos, queremos seguir el plan de Dios para poder ser usados en el plan de Dios, ¿no? Pero no es, a ver, quiero proteger mi testimonio porque si no lo hago, otras personas no van a venir a Cristo. Así no funciona la cosa. Y creo que a veces nos obsesionamos con mantener una fachada de buenas personas, cuando quizás lo que necesitamos un poquito más es la actitud de Pablo y la transparencia de Pablo. No en plan obsesionarte con el pecado y no para ofuscarte con el pecado. Y notas, ¿no? Como Pablo no dice específicamente lo que son sus pecados, no se ofusca en eso en lo particular, pero comparte que él está luchando fuertemente contra este pecado. O sea, es algo serio para él, es algo difícil para él, es una lucha fuerte para él. Y ojalá todos nosotros podamos ser igual de transparentes, ¿no? Yo no quiero que gente venga a la iglesia eh, bien vestida y con sonrisa constante y con testimonio perfecto y que, y que todos demos la apariencia de un montón de personas sanas que van al hospital a pasar un tiempo. Porque no somos eso, yo no soy eso y nadie aquí es, ¿no? Somos personas pecadoras. Y como el enfermo que va al hospital, pues va al hospital para mejorar.
No vas al hospital porque te gusta el hospital. Vamos a la iglesia para crecer, para glorificar a Dios. Hay más razones también, ¿no? Pero vamos a la iglesia como pecadores. Um, Ahora, no nos gusta, desde luego no tenemos ningún orgullo por ese pecado. ¿Cómo, o sea, imitar la actitud de Pablo en esto? Sé abierto con tus luchas o con lo que es difícil para ti, ¿no? Quizás de esa forma puedes ayudar a otro que está luchando contra algo lo mismo, algo parecido, o pueda ser de bendición a otro. Nunca vas a ser de bendición a otro eh, demostrando lo bueno que eres, o demostrando cuán buen cristiano eres o lo que sea. Eso no es la forma de ayudar a nadie. Eso es orgullo, realmente. No es más que egoísmo. Debemos tener una idea, bueno, primero hacia lo personal. En nuestras cabezas debemos tener una idea clara de el pecado y de quiénes somos nosotros, ¿no? Porque si no está en la cabeza, no vamos a ir mejorando, no nos vamos a preocupar por el crecimiento. Pero hacia los demás también, entre los cristianos y entre los inconversos. No tienes que, no tienes que hacer como que eres una buena persona a los inconversos. O sea, si eres cristiano, si has crecido en alguna manera, ya vas a ser diferente por la gracia de Dios, ¿no? No tienes que ofuscarte en parecer diferente. Ya lo serás. Se hará claro. Y no pasarás no pasarás tanto de hipócrita, porque hay tantos. O sea, el mundo ya tiene la idea de que los religiosos se piensan mejores que los demás. Está mal, el mundo tiene razón, no debería ser así. Y como cristianos debería ser lo más lejos de lo que somos nosotros, ¿no? Somos pecadores, deberíamos reconocerlo y deberíamos, como Pablo, dar gracias a Dios porque el Señor Jesucristo nos está llevando en el camino de santificación. Y el Señor Jesús nos va a dar un cuerpo sin pecado, un cuerpo eh, completamente libre de la carne anterior. Bien, y con eso terminamos el capítulo. Yo creo que vamos a cerrar el culto. El mal está en nosotros, no nos olvidemos y no intentemos esconderlo. Como digo, se puede pasar al extremo y celebrar el pecado y tratarlo de una forma no seria o sea, el pecado sigue siendo algo asqueroso, ¿no? Sigue siendo algo vergonzoso, desde luego. No queremos quitarle la vergüenza al pecado, pero, pero reconocer que tú no eres el único tampoco, ¿no? Tú eres pecador, yo soy pecador y tú lo eres también y todos los que estamos a nuestro alrededor también. No tenemos nada para ganar escondiendo eso. Um, Enfoquémonos, con Pablo, y recuerdo, ¿no? La aplicación. ¿Cómo mejoramos? O sea, si hay un camino de mejora, ¿cuál es ese camino? Pues es a través del conocimiento de la ley, crecimiento en Cristo. Ahí se verán resultados, ¿no? Dejarás atrás pecados, que por lo menos disminuirán en tu vida. Ya verás que cuando pasas un monte, pues verás que el próximo monte es más grande y no lo habías visto porque lo tapaba el primero. Pero podrás dejar atrás luchas, dificultades, con la gracia de Dios, si sigues creciendo, si sigues avanzando en la fe, y eso debería ser nuestra meta. Ten en mente un par de pecados que quieres superar, que quieres lograr victoria sobre estas cosas, y con la gracia de Dios lo lograrás. Te toparás con otros, pero lo lograrás. Bien, ahí vamos a dejarlo. Que el Señor nos ayude entonces a reconocer el pecado y así también podemos ser de ayuda a los demás. Padre, te damos gracias por el pasaje de hoy, gracias por las palabras de Pablo y gracias por su humildad y su transparencia en cuanto a su propia lucha contra el pecado. Pido que nos ayudes, Señor, a, a ser honestos, a ser realistas y ver nuestras vidas, ver
lo que son nuestros pecados, nuestras faltas. Pido que nos des gracia y ayuda para superar la carne, para luchar contra ella. Damos gracias, Señor, que tenemos esperanza de una vida nueva, libre del pecado un día. Pido que ayudes a cada hermano aquí, que nos ayudes a tomar el próximo paso de fe hacia ti. Te lo pedimos todo entonces en el nombre del Señor Jesús. Amén.